Estoy parada frente al espejo, con un vestido fucsia, con un pelo que me llegan a las rodillas. Tengo tres moñitas en el pelo y con escarchitas de estrellitas en mis ojos. En ese espejo, en una esquina, que está la foto de mi padre, que recuerdo todos los días y que hoy esperaría que me acompañara. Hace 4 años, los violentos lo asesinaron. Nadie nos explicó nada, solo lo mataron. Dijeron por el radio que era un guerrillero, que hacía cosas malas, pero yo sé que eso es puro cuento. En la escuela me contaron que eso lo han llamado disque falsos positivos, que le inventan a la gente para cumplir un objetivo. La comadre de mi mamá conoce unas tres señoras que a su esposo, a su hijo y a su tío también lo llamaron disque falsos positivos. Ahora varias mujeres del barrio se han asociado, gritan por todos lados que a sus hijos los mataron, que eran personas de bien, eran jóvenes llenos de sueños, buscan que alguien les cuente la verdad, que alguien limpie el nombre de sus hijos y que por fin pueda descansar en paz. Hoy aquí, en mi fiesta de 15 años, recuerdo y añoro a mi padre y seguiré repitiendo esta historia para que, igual que las vecinas, el buen nombre de mi papi sea honrado y sea recuerdo, no sea mancillado. Quisiera que me digan dónde dejaron a mi padre y a los que llamaron disque falsos positivos. Nunca olvidaré lo que hicieron a mi padre y cómo lo hicieron pasar. Éramos una familia muy bonita y no las destruyeron. Pido y ruego que alguien me diga la verdad para que a mi mamá y yo podamos descansar. Espero que mi papi por fin descanse y siempre esté en paz. Marcada con sus manos. Son las 7 de la mañana, voy muy tarde para el trabajo, el Transmilenio está muy lleno. Me fastidia como todos los días la cercanía de un hombre. No soporto que se me acerque, no soporto que me miren, no soporto que me hablen. Su olor a perfume, sus risas gruesas, sus expresiones fuertes me molestan, me intimidan. Hay momentos en donde cierro los ojos y recuerdo la noche allá en la vereda, cuando esos hombres encapuchados llegaron y violentaron la puerta. Agredieron a mi madre, violaban a mi hermana, me tocaron a mí, pelo por pelo. De eso ya han pasado varios años, yo era tan solo una niña. Pero recordar sus manos en cada parte de mi cuerpo, los gritos de mi hermana, las súplicas de mi madre, hacen que todos los días martillen mi memoria, apuñalen mi alma, se coman mi vida y acaben con mi sueño. Ese día no solo perdí mi alma, también perdí a mi padre, perdí a mi tío y no volví a ver a mi hermano. Eso ha marcado mi vida entera. No he podido tener novio, no quiero tener una relación, no me siento confiada ni mucho menos a salvo. Solo espero que algún día poder pagar un tratamiento, pagar un loquero, pagar algo que me ayude a aliviar este miedo, este odio, este dolor, poder sanarme, que el perdón llegue por todo mi cuerpo y sobre todo en lo profundo de mi corazón. Sueño con una persona bonita, que se acerque a mí, que me ame, que no tenga intenciones de hacerme daño, que me ayude a sanar este odio. Quiero tener una familia, ser madre, pero también quiero olvidar este dolor. Quiero restaurar mi vida, quiero justicia, quiero que sepan la verdad, quiero dejar de vivir con miedo, encontrar a mi familia y ver pagar a los que hicieron este daño. Quiero vivir feliz. Noches oscuras. Pueblo Bello, 1990. Nos encontrábamos en casa, mi padre, mi hermano Estefan y yo. Eran las 5 de la tarde. Mi padre nos servía la cena, cuando empezamos a escuchar gritos que provenían del pueblo. Mi padre salió a dar un vistazo. Cuando regresó, nos percatamos del miedo en su mirada. Solo nos dijo: alisten sus ruenas alpargatas. Vamos a dar un paseo. No entendíamos el porqué, pero al salir pudimos ver a lo lejos encapuchados, llevándose las almas de personas inocentes. Algunos eran mis amigos, con los que pasé momentos inolvidables. Sentí tanta impotencia al verlos ser asesinados con tanta frialdad como si fueran animales de matadero. En medio de mi dolor agarré la mano de mi padre y solo le dije:
Salgamos ya de ese maldito lugar. Acá nos van a matar. Al decir aquello pude notar el miedo que sentía Stefan. Sabía que recordaba la muerte violenta de mi madre hace un tiempo atrás. Le tomé la mano y emprendimos un camino sin rumbo alguno. Así estuvimos por 8 largas horas, hasta que volvimos a escuchar aquellas pisadas, de esas que te generan miedo, producidas por las botas de los encapuchados. Al percatarnos de esto, ya era demasiado tarde, pues ya habíamos llegado a la boca del lobo. Escuchamos que uno de los encapuchados dijo: «Alto ahí, gran hijo de putas». ¿Creyeron que se saldrían con la suya? Nos apuntaron con sus rifles. Mi cuerpo se invadió de pánico, y la noche fue más negra. Nos habían disparado en medio de tal oscuridad. Escuché los gritos de mi padre ofreciendo su vida por la nuestra. Desperté con gran facilidad por culpa de los rayos del sol. Intenté moverme, pero fue en vano. Mis piernas no reaccionaban. El disparo me lo dieron en la columna. Pude notar 2 siluetas a mi lado. Eran mi hermano y mi padre, ya fallecidos. Los 3 estábamos cubiertos por hormigas e insectos. No me importó nada. Solo rompí en llanto hasta quedar sin voz. Me habían quitado a las personas que más amaba en el mundo. Ahora estoy sola, sin mi padre y sin Stefan. No recuerdo muy bien cómo logré salir de esta situación. Solo pasé noches oscuras, en completa soledad. Quiero volver a mi tierra, tener la explicación de todas esas víctimas. Quiero hacer justicia. Quiero saber la verdad. Los monstruos que dañaron mi hogar. Algunos son flacos, otros son gordos, unos son altos y otros son bajos, todos con la misma mirada, muy fría y sin sentimientos, de esas que te congelan de inmediato y hasta te hacen orinar. Tienen unas manos gruesas, con muchos callos y brazos fuertes que de un solo golpe quiebran el alma y rompen la vida. Ellos han hecho cosas muy malas, robaron y destruyeron la tienda de don José, mi vecino, al cual nunca más volví a ver. Siempre que pasaba cerca a su casa todo estaba cerrado. Tampoco supe más de mi amigo Luis, no volvió a clases. Su silla siempre estaba vacía, y así pasó con otros compañeros, con los cuales no pude volver a jugar ni a la pelota, ni a las escondidas, ni piedra, papel o tijera, y mucho menos carritos. Supe que algunos de ellos se encontraban en las montañas, con botas y camuflado, o que ya no se sabía nada de ellos. Cuando no volví a ver a mi amiga Sara ni a su familia, extrañé sus juegos de muñecas y ese olor a galletas que solía ser su abuela. Cuando yo veía por mi ventana cómo esos monstruos patrullaban, sentía miedo, sentía angustia, sentía rabia, sentía llanto y ganas de venganza. Un día soñé que el pueblo se organizaba y les exigía a esos monstruos que pararan la guerra y que tomaran conciencia, que empezaran a hablar de dónde estaban los desaparecidos, que ayudaran a esos reencuentros, que repararan a las víctimas y que permitieran que muchos otros que se fueron hace años volvieran a sus tierras. Pero en un momento desperté y me di cuenta de que todo había sido un sueño y que esa justicia y reparación aún no llega por nuestros suelos. La primavera. La recuerdo alegremente cuando cantaba su canción favorita, mientras se dirigía dando saltos a dictar su clase a la primavera. Siempre que llegaba me contaba cómo le había ido. Me decía que Pedro ya sabía leer, Marcela ya se sabía la tabla del 2 y Juliana hacer multiplicaciones de 2 cifras. Desde ese lunes que mi hija se despidió, dándome un beso en la frente como siempre lo hacía, fue la última vez que la vi. Salía alegremente como lo hacía todos los días, pero ella nunca esperaba que ese día se acabaría su vida y de paso el cierre total de la primavera. Esa noche la esperé y ella nunca llegó. Al día siguiente me desperté y tenía la esperanza de que ella llegaría. Salí corriendo por todo el pueblo, pero nadie me daba razón. Me dirigí a la primavera y tampoco estaba ahí. Me iba acercando al pueblo y se me acercó un habitante a decirme que mi hija había sido asesinada. Todo porque defendió a uno de sus estudiantes de que no le pasara lo mismo que a ella. Sus marcadores aún los conservo en su mesita de noche de su cuarto y la recuerdo como si eso hubiera pasado ayer.
Los asesinos son reconocidos, ya que siempre vestían con sus trajes verde y negro oscuro. Mi hija no era la primera, ni la única víctima que habían asesinado por manos de ellos. Le supliqué a la justicia y le suplico nuevamente, porque a ella las autoridades la pasaron como un NN más, víctima de esta violencia. Cosas tan absurdas que a los días pasó otro asesinato. Igualmente la justicia no hizo nada. Pensando en las circunstancias y todo lo que había pasado, tomé la decisión de hablar con la gente del pueblo. Todos unidos podíamos restaurar un territorio de paz, así no permitir más asesinatos, y todos juntos poder impulsar una reconciliación con la comunidad y la justicia. Pero que asimismo no hayan más asesinatos, para poder salir al colegio y al trabajo sin ningún temor de que lo asesinen. Y lo más importante, de que todo el pueblo fuera feliz, viviendo sin miedo, de que lo despertaran con la noticia de que habían asesinado a un familiar, así como me pasó a mí, con la noticia de que habían asesinado a mi hija. Los hombres de verde. Los hombres de verde mataron a mi madre con un disparo a quemarropa mientras yo huía con mi hermano. Los hombres de verde desaparecieron a mi padre. Los hombres de verde nos dejaron huérfanos, desconsolados y sin aliento. Los hombres de verde sembraron en mí ira, angustia y varias preguntas. ¿Dónde estará mi padre? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Volveré a verlo? Los hombres de verde han destruido mi casa. Pisaron con sus botas negras mis flores magníficas de distintos colores que tanto me encantaban. Los hombres de verde desaparecieron el niño interior en mi hermano, su alegría, sus risas y esos ojos brillantes que vibraban al ir a la escuela. Ahora su rostro es frío, calculador, siempre con ganas de vengarse. Los hombres de verde dejaron noches frías y bastante oscuras en un pueblo fantasma que ya no trabaja, ni ríe, ni juega. Los hombres de verde me han dejado con huellas en mi cuerpo y cicatrices en mi alma que jamás podré borrar. Los hombres de verde me transformaron a la fuerza de niña a mujer, perdiendo mi inocencia. Hoy lo único que les pido a esos hombres de verde es que me digan dónde está mi padre, o que me devuelvan su cuerpo, que tengan compasión con nosotros y con su alma. Solo quiero que esta horrible pesadilla acabe y logre despertar. La serpiente venenosa. Hace unos años atrás, cuando yo apenas tenía 7 años y vivía en el Valle del Cauca, siempre solía ir donde mi tía, que quedaba tan solo 20 minutos de mi casa. Con todos mis primos iba a los fines de semana. Antes de salir siempre mi madre nos decía: nunca miren a las serpientes a los ojos. No se dejen envolver en sus cuentos. A ellas les gusta jugar billar y tomar aguardiente. Nunca se acerquen a una. No se dejen deslumbrar por sus uniformes y sus armas. Estas eran algunas de las frases que nos recomendaba para evitar caer en sus hechizos. Salimos de casa y recuerdo muy bien que había 2 caminos para ir a casa de mi tía. Un camino largo y otro corto. Solíamos utilizar el más largo porque es seguro, ya que este lo conocíamos muy bien. Pero esta vez todo fue distinto. Teníamos tantas ganas de llegar rápido y probar su delicioso caldo de pollo que para ello decidimos tomar el camino corto. A pesar de que tenía mala fama. Era oscuro y la vegetación era abundante. No podíamos caminar bien y solo se observaba a nuestro alrededor botellas, rumba y borrachos. Todas estas tentaciones lograron enredar a mis primos y sus ojos se llenaron de asombro. Sus rostros sonreían de placer y al no dejarme envolver en un momento me sentí atacada por estas serpientes y de repente no vi más a mis primos. Grité, lloré y pataleé hasta que logré salir de ahí y devolverme a mi casa. Después de ese día dicen que mis primos deambulan por la selva, que llevan botas de caucho y que siembran minas, y que incluso secuestran personas. Otros comentan que ya murieron en un combate. Solo sé que mis tías no han vuelto a ver a sus hijos. Yo me convertí en maestra de mi pueblo y busco contar esta historia para que los niños y niñas busquen recorrer la vida por el camino largo y sembrar esperanza y paz en el corazón de todos.
En un remoto pueblo de Colombia, donde el desplazamiento forzado había dejado cicatrices profundas, surgió una historia de redención. Juan, antiguo combatiente, buscaba reparar el daño causado. Comenzó por confesar sus crímenes y colaborar con la justicia, entregando información valiosa para esclarecer casos de violencia. Decidió marcar la diferencia. Juan se unió a programas de reconciliación, asistiendo a talleres donde compartió su experiencia y escuchó a las víctimas. Con humildad, pidió perdón y se comprometió a luchar por la paz. Para reparar el tejido social, Juan se convirtió en un líder comunitario. Trabajó incansablemente para reconstruir casas destruidas, impulsar proyectos educativos y generar empleos en zonas afectadas. Con cada acción, sembraba esperanza en corazones heridos. Consciente de la importancia de la educación, Juan fundó una escuela para niños desplazados. Allí, no solo recibían conocimientos académicos, sino también apoyo emocional y herramientas para enfrentar el futuro con valentía. La historia de Juan inspiró a otros excombatientes a seguir su ejemplo. Juntos formaron un colectivo educativo a la transformación pacífica. Organizaron eventos culturales, promovieron el perdón y fomentaron la reconciliación a cada rincón del país. A través de su incansable labor, este grupo logró quebrantar la cadena del pasado y construir puentes hacia un futuro mejor. Demostraron que los que alguna vez cometieron crímenes pueden convertirse en agentes de cambio, en semillas de esperanza para una nación descendiente de paz. Tierras aborrecidas. Una vez en el campo donde vivía mi bisabuela, en una finca, llegó la guerrilla a tomar todo, incluyendo las frutas y las tierras de ella. En ese momento la sacaron diciendo que no podía volver a ese terreno, porque la podían matar. Ella se fue y decidió pelear por las tierras, ya que era en el campo una loma alta, donde se encontraba. Al regresar con más familia, hubo muertos y peleas, donde la guerrilla se apropiaba de todo. Después de darse cuenta que era complicado poder recuperar su finca, fue entonces cuando ella decidió irse a vivir a otro lugar fuera de allí. Luego de un tiempo, ella encontró personas que le pudieron ayudar a recuperar sus tierras. Cuando ingresaron intentaron dialogar para llegar a un acuerdo de negocio. Ellos no lo vieron así que querían ese terreno para ellos. Entonces empezaron a disparar y agredir a las mujeres, obligadas a hacer cosas que ellas no querían. Las llevaron a un monte cerca de la finca, las ataron a los árboles con sogas, abusando de ellas. Las mataron y arrojaron a un río. Después de perder tanta gente y ver que no se pudo hacer nada para regresar, los guerrilleros tomaron a mi bisabuela, obligando a que se les dijera dónde están los documentos. Ella les dijo, porque igual los iban a encontrar. Decidió rendirse, después de haberse quedado sola. Pero los de la guerrilla no querían testigos ni que supieran que ellos estaban ahí, y decidieron matarla. A lo largo de un tiempo, decidieron abrir un proceso para este caso y poner en el centro a las víctimas para hacer justicia y recibir un perdón, para poder mejorar lo que estaba sucediendo. Así que decidieron tener en cuenta sus necesidades y su capacidad para responsabilizarse de sus actos junto a lo que había sucedido en esa finca. ¿En verdad nos protegen? A lo lejos se veía un retén. Hicieron señales para que paráramos. La flota disminuyó su velocidad y abrió sus puertas. Pidieron que los hombres se hicieran a un lado, mujeres y niños al otro. Mi madre me tomó el brazo muy duro, casi me arrastró. Veía el miedo en sus ojos. A la distancia veía a mi padre preocupado. Las tropas del ejército requisaron cada rincón del bus, cada maleta, cada sombrero y cada ruana. Cuando terminó la requisa subimos de nuevo. Y veía en el rostro de mis padres sentimiento de rabia, miedo y frustración.
Cuando llegamos a nuestro destino, empecé a preguntar qué sucedía, y mi madre, con voz entrecortada, me empezó a narrar la historia. Hace más de 15 años, tropas de la Cuarta Brigada rompieron puertas y ventanas, patearon perros, golpearon vacas, entraron a la fuerza al rancho y nos sacaron a rastras. Nos señalaron de guerrilleros y buscaron confesiones falsas. Al no encontrar respuestas, buscaron inculparnos y obligaron a mi padre a que tomara un arma. Fue la vida de un vecino la que se llevó esa infamia a manos de mi padre, que en estos momentos lamenta todas las pérdidas que tuvieron, ya que en este país existen muchos conflictos e injusticias por parte de quienes se supone nos deberían proteger, pero en realidad son estas las personas quienes nos llevan a las injusticias, guerras, hambre, falta de oportunidades y sobre todo arrebatándonos a nuestros seres queridos. Estas mismas personas son las encargadas de quitarnos lo que nosotros a fuerzas tratamos de conseguir poco a poco y con mucho esfuerzo. Sin embargo, nos sería de gran ayuda contar con personas que creen campañas y grandes proyectos para ayudar y proteger al campesino. En cuanto a las personas que han sido las causantes de estas tragedias, dolor y pérdidas, deberían de tomar conciencia sobre todo lo que han causado, arrepentirse y hacer labores sociales donde los primeros beneficiados sean los campesinos víctimas del conflicto armado, y como muestra de arrepentimiento devolver esas tierras que fueron arrebatadas a estas víctimas. Cuento titulado Fui un dragón. Y pensar que sería tan fuerte para tratar de ser feliz. Y cómo, si nací en un país lastimosamente desgarrador, el cual me arrebató a mi familia. Y muchos dirán que fue por culpa de ellos. Pero ¿y quién me explica si ellos quisieron ser asesinos? Si quisieron ser dragones, como yo de pequeño les decía. Pero es la realidad, y el dormir no me hace olvidar. Mi cabeza se vuelve como un explosivo, diciendo que haría justicia, y la justicia acabó con él. Crecí, y en el peor de los casos quise convertirme en un dragón sin justificación. Pero no, esa no es mi vida. No quiero llegar al punto de sufrir una tortura, de convertirme en otro hombre muerto en el país. Soy y fui una víctima del conflicto armado, pero nadie sabe de mí, porque a nadie le importa un caso más de injusticia. Lo único que quería para mi vida era poder restaurar una justicia en mi país, y que este país en el que nací no siga siendo el país de los dragones. Logrando que la comunidad sepa sobre todos los relatos de víctimas por medio de testimonios, sin temor, imágenes que ilustren lo sucedido, y estar informado que no todos los medios periodísticos cuentan toda la verdad. Mi pueblo fantasma. Hola, me llamo María y esta es mi historia. A mí me gustaba bailar mi bullerengue, lo bailaba todos los días después del colegio. Un día me di cuenta de que ya no estaba don Laureano, el tamborero, y en su lugar estaba otro señor, le decían el nuevo, pero él no sabía. Él tocaba como raro. Otras personas le decían don Salvador, pero yo decidí llamarlo Chava. Cuando Chava llegó, pude ver cómo se iban yendo las personas. Le temían, les producía pánico. Así pasó con mis vecinos en todo el pueblo. Doña Mari decía que se iban porque el señor los miraba feo. Don José decía que se iban porque alguien los amenazó, que había alguien poderoso que quería quedarse con sus casas y que si no se iban, algo malo les iba a pasar. Mientras transcurrían los días, mi pueblo se fue quedando solo. En el pueblo solo quedaba mi papá, mi mamá, mi abuela, Chava y yo. Pero al pasar un mes, a mi familia no la volví a ver. Quedamos sentados en un extremo y en el otro, solo los dos, Chava y yo. Por las mañanas yo saludaba a Chava. Él a veces respondía, él a veces saludaba.
Yo iba a la iglesia y allá estaba Chava. Yo iba a la escuela y allá estaba Chava. Cuando yo iba a la plaza de mercado, Chava me atendía. Y cuando yo iba al río, Chava me miraba. Creo que Chava está en todas partes, pero cuando me doy cuenta, la única que habita este pueblo soy yo. Empiezo a recorrer cada uno de esos rincones y veo cómo todo se ha ido desboronando. Y lo que me da más tristeza es ver mi jardín ya sin plantas, ya sin flores. Por momentos me pongo a pensar qué es lo que más me gustaría, y sería mirar a los ojos frente a Chava, pedirle, exigirle, ordenarle, suplicarle que reconstruyera mi jardín, que volviera a aparecer mi familia, que regresaran los vecinos, los amigos, los compadres, que cogiera una pala, un asadón, una pica, que con sus propias manos reconstruyera esa escuela que destruyó. Quiero volver a sentarme en una silla, en un pupitre, y tomar un cuaderno y aprender una lección. Y algo que mi corazón pide es volver a escuchar esa tambora que prendía esa fiesta, y yo bailar bullerengue en la mitad de la plaza. Pero cuando me despabilo y me despierto, siento que Chava nunca entenderá sus actos y seguirá siendo el malo de la historia que destruye mis flores, el que acaba con mi escuela, el que volvió a mi pueblo un pueblo fantasma. Solo el tiempo dirá si yo podré perdonar a Chava.